Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema realmente para mí apasionante, que son las variedades histológicas del osteosarcoma. El osteosarcoma es un sarcoma pues, que tiene un sinfín de variedades histológicas y por eso yo lo llamo el osteosarcoma, el sarcoma de las mil caras. ¿Por qué? Porque no siempre lo vamos a ver como el típico sarcoma de producción de matriz osteoide, que es esta matriz rosada de eosinófila que vemos aquí, producida por células atípicas. Todos queremos ver este osteosarcoma correlacionado con una imagen radiológica pues, que nos soporte este diagnóstico, sino que muchas veces lo podemos ver como una lesión fibroblástica muy inocente, imitando una lesión probablemente benigna, una lesión fibroblástica benigna, en el caso, por ejemplo, las lesiones de los osteosarcomas intramedulares de bajo grado, o lo podemos ver imitando una lesión que es localmente agresiva, conceptos de tejido conectivo y producción de material hemático, como el caso del osteosarcoma telangiectásico y su diagnóstico diferencial, los quistes óseos aneurismáticos. O lo podemos ver incluso produciendo una matriz diferente al osteoide, produciendo bastante matriz cartilaginosa y confundirlo con un tumor de origen condrogénico en el caso de los osteosarcomas condroblásticos, o incluso como un sarcoma que ni siquiera producen matriz, como el caso de los osteosarcomas de células pequeñas en los que la cantidad de matriz que producen es mínima y muchas veces el diagnóstico diferencial es bien difícil. Sin embargo, hay que tener en cuenta y tener dentro de la frecuencia, porque siempre debemos guiarnos por la frecuencia, que el osteosarcoma es el sarcoma óseo más frecuente. Entonces siempre lo debemos pensar, no solo con una radiología agresiva, sino también en casos en los que no tenemos claro el diagnóstico, en casos donde tenemos lesiones fibroblásticas que nos cuesta encajarlo en un diagnóstico benigno, y en ese caso debemos pensar incluso osteosarcomas intramedulares de bajo grado que muchas veces nos dan bastante trabajo. Dentro de las variedades de la nueva clasificación, dentro de los osteosarcomas NOS o osteosarcomas convencionales o Non-Other Specified, se incluye el osteosarcoma telangiectásico y el osteosarcoma de células pequeñas que para clasificaciones anteriores constituían osteosarcomas de variedades especiales. Dentro de los osteosarcomas de la superficie del hueso, pues siguen estando el parostial, el periosteal y el de alto grado. Y dentro de los osteosarcomas secundarios, pues los osteosarcomas conocidos, producidos por radiaciones ionizantes o secundarios a enfermedad de Payet, incluso secundarios a infarto, y secundarios, por ejemplo, también a anemia falciforme. El osteosarcoma generalmente se presenta en estadios avanzados, muchas veces incluso en estadios metastásicos, y la radiología típica es esa radiología agresiva de zonas de transición amplias, con amplia producción de matriz ósea, e incluso pues con ángulos de Codman no característicos de una lesión maligna, pero bastante frecuente en este tipo de tumores, donde muchas veces incluso sin la resonancia magnética ya podemos ver que hacen masa de tejidos blancos. Sin embargo, pues como decía anteriormente, no es la imagen que siempre vamos a ver. Esa es la imagen que generalmente vemos en osteosarcomas osteoblásticos, como el que vemos aquí, osteosarcoma convencional con producción de matriz osteoide y células atípicas en relación a la matriz. Generalmente la matriz podemos ver incluso en forma de filigranas muy finas que lo diferencia de matriz ósea inmadura no maligna, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la matriz ósea inmadura que vemos en un callo de fractura, hay hallazgos histológicos que nos ayudan a hacer esa diferencia. El osteosarcoma condroblástico tiene la particularidad de, a diferencia del anterior, producir gran cantidad de matriz condroide. ¿Cómo? Con lagunas condrocíticas, donde vemos estos espacios blancos, donde adentro están los condrocitos, pero donde debemos conseguir la producción de matriz osteoide para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, no hacemos diagnósticos de condrosarcomas en pacientes adolescentes. Por ende, toda lesión sarcomatosa con producción de matriz condroide debe hacer pensar un osteosarcoma condroblástico hasta que se demuestre lo contrario. En el punto de vista radiológico vemos que la matriz es un poco más fina que la del osteosarcoma osteoblástico, ya que generalmente desde el punto de vista radiológico el componente condroide es un aspecto más moteado y más fino. Sin embargo, como les dije, es indispensable identificar la producción de matriz osteoide para poder hacer el diagnóstico concluyente. Si no, lo podemos sugerir. El osteosarcoma fibroblástico es un osteosarcoma caracterizado por haces de células fusiformes atípicas con una alta actividad mitótica, obviamente mitosis atípicas, donde una vez más se debe conseguir la producción de matriz osteoide para poder hacer el diagnóstico. Como venía diciendo, no todos los osteosarcomas se presentan con radiologías malignas, francas, agresivas, con tejidos blandos, comprometidos. Aquí tenemos un caso bien característico, una paciente joven donde bien en la lesión radiológica veíamos una zona de transición algo amplia, veíamos una reacción perióstica pues
si se quiere laminar sí, laminar, pero una lesión de verdad desde el punto de vista radiológico bien inocente, pero preocupante, donde en la biopsia inicial vemos una lesión fibroósea sin mucho que decir, sin criterios de malignidad francos, estas trabéculas adelgazadas donde se planteó entre los diagnósticos diferenciales una displasia fibrosa, pero esa reacción perióstica definitivamente no era típica de una displasia fibrosa. Lo que hizo pues sentarnos en una mesa a discutir y pensar que aquí había la posibilidad que hubiera un sarcoma de bajo grado que no estuviéramos pudiendo hacer el diagnóstico. La paciente va a una resección con 5.5 centímetros de margen y en la pieza quirúrgica vemos el hallazgo de infiltración al tejido óseo adyacente y la producción focal de matriz osteoide, los que nos permitió hacer el diagnóstico de un osteosarcoma intramedular de bajo grado. La única manera de hacer el diagnóstico fue identificando esta matriz osteoide que se identificó en la pieza y la presencia de infiltración al hueso sano adyacente. Osteosarcomas un poco más raros, el osteosarcoma telangiectásico, un osteosarcoma que tiene la particularidad de tener una imagen radiolúcida, a diferencia del resto que siempre vemos producción de hueso. Esto es una lesión que produce hueso, pero en muy poca cantidad y por ende la imagen pues tiende a confundir bastante con su imitador, que es el quiste óseo aneurismático, que nos ayuda a diferenciarlo. Tiene sus septos igual un quiste óseo aneurismático, pero la presencia de una actividad mitótica atípica y elevada, con células atípicas en estos septos, es lo que va a hacer el diagnóstico diferencial. Y es un osteosarcoma de adultos. El osteosarcoma de células pequeñas, también un osteosarcoma con una imagen generalmente lítica, muchas veces intralesionalmente vemos producción de hueso, pero secundaria a la actividad reparativa ósea, pero el osteosarcoma per se produce muy poca matriz osteoide, son estas rayitas rosadas que ven aquí. Diagnóstico diferencial, sarcoma de Ewing. Inmunistoquímicamente no los podemos diferenciar. El osteosarcoma marcador que le hagamos. Entonces la diferencia la va a ser la localización en el hueso. O sea, que sabemos que el sarcoma de Ewing por preferencia es un sarcoma diafisiario y el osteosarcoma de localización metafisiaria. Entonces, ojo aquí con la correlación con la imagen para poder orientar el diagnóstico y por supuesto la identificación de estas delgadas bandas de tejido osteoide. Son muy poco frecuentes, gracias a Dios. Los osteosarcomas ricos en células gigantes tienen gran cantidad de células gigantes multinucleadas. Y los osteosarcomas que ninguno queremos ver, los osteosarcomas like, son aquellos que se parecen a alguna entidad benigna. Por ejemplo, los osteosarcomas osteoblastoma like son osteosarcomas que desde el punto de vista morfológico son casi indistinguibles a esta entidad benigna, y los condroblastomas, osteosarcomas condroblastoma like igualmente, que nos ayuda a la localización una vez más y la correlación y la identificar células francamente atípicas que vemos en el osteosarcoma. Sin embargo, no es fácil su diferenciación, pero existen. Con los osteosarcomas en la superficie del hueso tenemos el osteosarcoma parostial, que es el más frecuente, ¿ok? Tiene una localización muy particular, que es la cara posterior del extremo distal del fémur. Esta es su localización predilecta, se caracteriza por estas bandas de hueso localizadas puestas de manera paralela, y entre ellas un tejido fibroso muy inocente también, que de verdad no llama la atención, pero la imagen es bien característica. Tiene la particularidad de tener diferenciación condroblástica, bien sea en el seno del tumor o en forma de capuchón. Estos son tumores generalmente de bajo grado, tienen la particularidad de ser positivos a MDM2, lo tienen amplificado, igual que el osteosarcoma intramedular de bajo grado, eso es un dato importante, ¿ok? Y son sarcomas que no son susceptibles a quimioterapia neoadyuvante. Tienen la capacidad de desdiferenciarse en un 15% de los casos y solo en esos casos van a ser susceptibles de terapia neoadyuvante en caso de identificarse en la biopsia previa y si, bueno, si es en la pieza, pues de manera adyuvante posterior. El osteosarcoma periosteal es un osteosarcoma bien llamativo, tiene localización la diáfisis, raro para los osteosarcomas, pero es así, es un osteosarcoma poco frecuente. En la imagen vemos cómo tiende a abrazar el hueso y tiene una diferenciación condroblástica muy difusa, tanto que para algunos autores fue llamado por mucho tiempo el osteosarcoma condroblástico periosteal, yuxtacortical, osteosarcoma condroblástico yuxtacortical. ¿Ok? Sin embargo, pues como les digo, es poco frecuente y la cantidad pues, de diferenciación condroblástica es lo que predomina, pero se identifica la formación de matriz osteoide, pero son poco frecuentes, alrededor del 2 al 3% de los osteosarcomas. Desde el punto de vista histológico, la imagen es de un condrosarcoma grado 2 por la cantidad de matriz mixoide. El osteosarcoma de la superficie del hueso es un osteosarcoma de alto grado, histológicamente un osteosarcoma pues, pleomórfico, con muchísimos patrones. Sin embargo, importante la identificación de la formación de hueso
Y tiene la particularidad que a pesar de ser un osteosarcoma bien agresivo y bueno, de alto grado, tiene este patrón de crecimiento expansivo con respecto al tejido blando adyacente. Entonces, bueno, para concluir, lo importante que quede de esto es que el osteosarcoma es el sarcoma de las 1000 caras y siempre lo debemos pensar tomando en cuenta que es el sarcoma óseo más frecuente. Pero no hay manera de hacer el diagnóstico de esta entidad si no correlacionamos la histología con las imágenes. Ojo, no podemos hacer un diagnóstico acertado si no tenemos las imágenes en la mano para pues, poder hacer una adecuada correlación.